Hace 2 años jamás me hubiese imaginado decir lo que voy a decir, pero a día de hoy puedo decir que la adicción fue mi mayor regalo. Y seguramente que si tú estás en una situación similar o estás en el fondo del pozo, te reirás o dirás, menudo cabrón, ¿no? Pero esta es la realidad. Esta es la realidad, aunque sea también una de las cosas más difíciles de mi vida, por no decir la que más, efectivamente también ha sido mi mayor regalo y mi mayor bendición, ¿no? Entonces me gustaría explicarte por qué digo esto y en esencia en qué te puede servir. Siempre se habla de la adicción como una enfermedad crónica, como que quien es adicto lo va a ser para toda la vida, que para qué lo vas a intentar, ¿no? Si ya por mucho que estés 10 años sin consumir, lo vas a seguir siendo, ya seas alcohólico, a las drogas, a lo que sea. Es muy importante que este punto de vista, este enfoque, sea diferente. ¿Por qué? Porque este enfoque lo que nos está haciendo es no movernos, dejarnos desempoderados, dejarnos con miedo, dejarnos aislados, solos y sobre todo abandonados, ¿no? Es muy triste, sobre todo cuando vemos que este tipo de discurso lo refuerzan las instituciones, los doctores, ¿no? La medicina más tradicional, porque es muy dañino. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros cambiamos este enfoque y vemos la adicción como un síntoma, como algo más profundo, nos da mucha información. Y no solo para cambiar, sino para algo mucho más allá. Es decir, cuando yo me doy cuenta que mi adicción es una forma de evasión, es una forma de gestionar emociones, de gestionar otro tipo de situaciones, de que consumo realmente porque es mi flotador para no ahogarme. Consumo porque es mi muleta. Igual si llevo consumiendo 10 años o 5 años, o si llevo consumiendo desde los 17, o desde los 13, o desde los 20 y pico, he estado consumiendo casi toda mi vida adulta y esa ha sido mi forma de gestionar problemas, de gestionar alegrías y de gestionar muchas más cosas. Efectivamente es una muleta que a mí me hace poder andar, poder caminar. ¿Cuál es el problema? Que esta muleta me está siendo una carga. No me está permitiendo ser libre, no me está permitiendo avanzar, correr. Cuando yo me doy cuenta que el consumo es esa muleta, me doy cuenta que igual hay un problema, ¿no? Igual es que tengo un esguince en el pie. Desde ahí, sabiendo que tengo un esguince del pie, puedo solucionar el problema y dejar de utilizar la muleta. Es muy importante ver qué es lo que me pasa y sanarlo, porque si yo no sano el pie, efectivamente voy a tener la necesidad de esa muleta toda la vida. La esté utilizando o no la esté utilizando, pero lo importante, el verdadero problema está en el pie. El pie está roto, el pie tiene un esguince, y si no lo soluciono, jamás podré andar sin eso. ¿Qué quiere decir esto? La adicción siempre tiene un origen. El trauma, situaciones complicadas, y es interesante porque muchas veces, cuando hablo con una persona con este problema, me dice, no, pero si yo nunca he tenido ningún problema o yo nunca he tenido un trauma grande, ¿no? Es curioso porque como la mayoría de traumas son en edades muy tempranas, uno no lo recuerda. Es decir, un mecanismo de autodefensa es no recordar esa cosa, ¿no? Como que al ser tan traumático me separo de mí mismo y no recuerdo con claridad ese momento, esa situación o esa circunstancia. Pero la realidad es que muchas veces nos evadimos, por no decir casi todas, de este tipo de problemas, ¿no? De estas cosas que nos martillean por dentro, que nos duelen, que nos joden, y mi forma de evitarlo es consumiendo. Porque me vale por un rato. Y sí es cierto que a corto plazo funciona, sí es cierto que emborracharte al principio funciona, drogarte al principio funciona, pero a largo plazo no. A largo plazo, seguramente si tú estés en un punto que llevas consumiendo mucho tiempo, te habrás dado cuenta que el sufrimiento cada vez es mayor, que el alivio cada vez es menor, y que cada vez lo sufres más, ¿no? Es muy importante darnos cuenta que si seguimos así no vamos a ir a ningún lado. ¿Por qué es tan importante este enfoque? Porque cuando yo cambio el enfoque de adicto, crónico, enfermo, para toda la vida, a coño, esto es un síntoma de que hay algo que no va bien, de que hay algo más profundo, de que hay algo, ¿no?, que hay que solucionar. Cuando yo tengo este enfoque diferente, me empodero y soy capaz de solucionar y soy capaz de arreglar mi pie y poder seguir adelante y que esto se quede como un recuerdo, como una etapa, como parte del pasado. Estoy cansado de ver tantas personas, cada vez más terapeutas, que siguen este método tradicional y te dicen que no, que eres un enfermo para toda la vida, que cuidado cuando lleves 10 años sin consumir porque seguramente recaigas si le pierdes el miedo a la sustancia, cuando el problema no está en la sustancia, el problema está en todo lo que hay detrás. El problema no está en el alcohol, el problema no está en los porros ni en otra droga. El problema real es lo que está ocurriendo dentro de ti. Entonces, es muy importante cambiar el foco de la sustancia a lo que está ocurriendo dentro de ti. Cuando tengo ese enfoque y cuando tenga esa dirección, podré sanar y podré transformar. Dicho esto, ¿por qué digo yo que la adicción fue mi mayor regalo en mi caso y seguramente en el tuyo también? Gracias a la adicción pude darme cuenta de lo que tenía que sanar, pude darme cuenta de lo que tenía que solucionar y pude darme cuenta de lo que quiero y lo que no quiero en mi vida, de qué bucle no quiero seguir, de qué situaciones quiero evitar, de acabar ya con ese sufrimiento, esa culpa, esa vergüenza y poder empezar a vivir de verdad, ¿no? Y esto es gracias a la adicción, porque no os creáis que solo los adictos estamos jodidos o estamos en situaciones difíciles. Lo que pasa es que muchas personas son capaces de apagarse de otra forma. Telebasura, con comida basura, con otro tipo de sustancias que son menos dañinas y no les llevan a tocar fondo.
¿Qué es lo bueno que tenemos personas que hemos tocado fondo o que estás tocando fondo? Si estás tocando fondo, lo positivo es que tienes en tus manos la capacidad de hacer un giro de 180 grados. Porque sabes que el sufrimiento que estás sintiendo, si sigues por ahí vas a morir, porque no eres capaz ni de gestionarlo ni de saber qué hacer con él. Entonces, tienes la oportunidad de redefinirte por completo, de parar y ver qué quieres, qué no quieres, quién quieres ser y quién no quieres ser. Sobre todo es como volver a nacer, es decir, ver de una forma consciente, ¿no? Como cuando eres un bebé, sino de una forma consciente qué te gustaría y qué no te gustaría. De a 1 año, de a 5 años, de a 10 años, ¿te gustaría morirte consumiendo? ¿Te gustaría morirte, no? Entonces, es muy importante este enfoque, porque lo que decía, muchas personas no se paran a valorar esto. Muchas personas no se paran un momento y dicen, a ver, esto es lo que quiero, esto no es lo que quiero, qué podría cambiar, qué no podría cambiar. Sin embargo, una persona adicta tiene la oportunidad, cuando está tocando ese fondo, de hacer esos cambios, de darse una nueva oportunidad y sobre todo de una forma consciente. En mi caso, gracias a esto, he podido cambiar mi vida en toda, o sea, completamente, en todas las direcciones, sanar, volver a ser yo mismo, reconectar conmigo, sentirme en paz, poder disfrutar de otras cosas sin necesidad de estar consumiendo. Es súper importante este cambio de enfoque para poder llegar a este punto, para poder llegar a ver qué es el nudo que tengo, cuál es la mochila que sigo cargando, para poder soltarla. Y si no hubiese sido por la adicción, yo jamás hubiese llegado a este punto. Yo jamás hubiese descubierto esa mochila y la hubiese estado cargando toda mi vida. Yo jamás hubiese descubierto ese nudo y lo hubiese podido deshacer. Es una bendición la adicción porque nos hace ver, nos hace darnos cuenta cuál es el verdadero problema e ir a la raíz del problema. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero que el problema es la muleta, estoy perdiendo de vista el pie roto. Cuando, coño, si yo me doy cuenta que tengo el pie roto, podré solucionarlo, podré curarlo y podré empezar a andar, a correr, a saltar, a lo que quiera, porque ya tengo el pie bien. Pero para eso no es importante, coño, estar siempre pendiente de la muleta. No, no, lo importante es el puto pie. O sea, no me jodas. Entonces, ¿qué es súper importante para esto? Cambiar este enfoque. Tú no eres un adicto, tú no es cuestión de genética porque te ha tocado, no vas a estar así para toda la vida, pero sí que hay cosas por solucionar, sí que hay temas más profundos que hay que tocar y sí que tienes que curar ese pie roto, por decirlo así. Es importante cambiar la pregunta y que no sea ¿por qué consumo?, sino que sea ¿por qué necesito evadir mi vida? ¿De qué estoy escapando? ¿Qué no me gusta de mi vida? ¿Qué me está haciendo recaer en el consumo o estar consumiendo cuando es algo que ya no quiero hacer? Cuando es algo que sé que me está haciendo mal. ¿Por qué no soy capaz de parar? ¿Por qué necesito este oasis de paz que a la larga me genera más dolor? Párate un momento y piensa, ¿qué parte de mi vida no estoy siendo capaz de soportar y necesito anestesiar? Cuando yo me hago esa pregunta y tengo este enfoque, podré empezar a solucionar mi pie roto, podré empezar a sanar, podré empezar a solucionar esos traumas, esas cosas más profundas y podré empezar a estar bien, a vivir y dejar de sobrevivir de mala manera y a empezar a vivir de verdad. En mi caso, gracias a la adicción volví a mí. Así que te invito a que tú entres en este proceso y pares un momento y te hagas estas preguntas. Y es cierto que la adicción fue el caos, pero también es cierto que fue el mapa. Y no se trata de romantizar la adicción ni muchísimo menos, pero es verdad que gracias a esto, a tocar ese fondo, me di cuenta de qué no quería y qué sí quería en mi vida. Y sobre todo me dio esa fuerza y esa esperanza de empezar a trabajar para ello y empezar a solucionar lo que tenía que solucionar. Y si estás tal vez en este infierno ahora mismo, obviamente hay salida, es un trabajo, sobre todo al principio habrá partes difíciles, pero cuando enfrentas ese miedo de frente, ¿no? Ese, como llamaba Carl Jung, la sombra, y eres capaz de integrarla, de mirarla de frente y solucionarla, es cuando realmente vas a sanar y es cuando realmente vas a poder empezar a estar bien. Dicho todo esto, te invito a que te suscribas a este canal porque voy a estar subiendo mucho más contenido relacionado con esto, también relacionado con experiencias personales y propias, también herramientas, ¿no? Consejos que a mí me han ayudado y veo que a muchas otras personas ayudan, así que te invito a que te suscribas para que puedas seguir viendo este contenido, sobre todo si estás dentro de esta situación.